también está una hojita que dice temas de exposición, dice los temas que se van a exponer y ahí dice el orden de cómo se van a exponer los temas y las lecturas. O sea, a estas alturas ya saben a qué equipo le toca qué lectura y qué tema, ¿no? Entonces, de los equipos, bueno, aquí están para que los vean y se identifiquen. Solo voy a leer el primero de cada equipo. Alba Atilano es el equipo 1. Deara López, equipo 2. Cantú Bruno, equipo 3. Chávez Matías, equipo 4. ¿Todos los que estoy mencionando de los equipos están presentes? Por lo menos alguien, un integrante. Sí, profa, del 1 sí hay. Muy bien, Del del 4 2. también, profe. ¿Perdón? Sí. Del 4 también. Muy bien, del 3. Sí, profesora, aquí sí. Bueno, muy bien, ya saben quiénes son el 3. Granada, Oliveros, Montalvo, por ahí están. Equipo 5. Sí, profe, aquí Nadie. estamos. Bueno, ok. Ahí está el equipo 5 y del equipo 6, los que faltan, los que no están ahí es porque no me han enviado, ¿no? Entonces, los que quedan, pues son equipo 6. Para que sepan que les toca exponer la próxima semana, ¿no? Entonces, la próxima semana hay exposición del... ¿Perdón? Profesora. Sí. Creo que el que falta es mi equipo, nada más que yo le había mandado el equipo desde que lo pidió la primera vez. No sé si le vuelvo a reenviar el correo o se los anoto en el chat. Ese no, envíen, miren, aprovechando que su compañera ahorita me está hablando de esto, envíenmelo toda la información a Hotmail. ¿Por qué? Porque tengo muchos grupos y tengo muchas cosas y entonces en Hotmail ahí dejo para la información de grupos, para tareas, para reportes, porque de pronto hay quien me manda al correo institucional y de pronto si lo veo, si busco, pues la voy a encontrar, pero generalmente cuando pido algo lo voy a buscar en Hotmail, ¿no? Y a veces allí lo busco en mi correo normal y en el correo que no es deseable, ¿cómo dice? Indeseable, o donde le decimos basura, ahí busco porque de pronto por ahí los puede mandar, los busco, ¿no? El tuyo no sé por qué se me olvidó, se me extravió. ¿Quién me está hablando? Rita Kimberlin, de hecho, aquí tengo el correo y se lo mandé desde el 14 de febrero y fue al de Hotmail. Ontiverios, pero no estás ahí. Bueno, por ahí está entonces, ¿no? Nada más para confirmar, ¿su correo es pachecomabel@hotmail.com? Sí, envíamelo, por favor. A lo mejor por ahí se me traspapeló, que puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a empezar la próxima, el primer equipo que expone tema es el equipo 6, pero todavía no exponemos hasta después de que yo hable de fotosíntesis. Pero las lecturas ya se exponen y la lectura, por ahí creo que la primera lectura, no sé si le toca al equipo 1 o al equipo 2. Ustedes lo pueden ver ahí en Bueno, vamos a verlo aquí rápidamente. Por cierto, ya les puse el otro protocolo de clase. Aquí están temas de exposición. Ahí dice, son los temas, son 6 temas, los temas que se van a desarrollar. Perdón, lo voy a corregir, son 7 equipos, son 6, me faltó el 2. Vamos a ponerle aquí el 2, ¿no? Entonces, ahí están los temas de exposición, metabolismo CAM INCE4, ya luego vamos a ver de qué se trata, el equipo 2, factores ambientales, 3, los equipos y las lecturas. La lectura, aquí está el equipo, al equipo 5 le toca la lectura 1, al equipo 6 le toca la lectura 2.
fíjense, el equipo 3, la lectura 3, al 4, el 4, al 1, bueno, ahí están, ¿no? Entonces, las lecturas son las dos primeras que están, de potencial hídrico y de micorrizas. Prepárenlas para bueno, la de potencial hídrico para la próxima semana y la de micorrizas a lo mejor no les toca la próxima semana, pero prepárenla, tengan lista para la próxima semana, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más checo lo del otro equipo de su compañera y ahí están. Esto era nada más para recordarle los temas, ¿no? Y la lectura, porque nosotros ya terminamos prácticamente potencial hídrico y entonces ahí vamos a ver en el artículo algunas características interesantes que vamos a discutir. Acuérdense que las lecturas las tienen que leer todos y tienen que hacer un pequeño resumen a mano de la lectura que cuenta, que me las tienen que enviar al final, ¿no? Las tareas y los resúmenes de lectura me los tienen que enviar al final. Y tiene un cierto porcentaje, si recuerdan, de nuestra evaluación. Y bueno, ya quien presenta el artículo, pues cómo es, de qué se trata y se enfocan básicamente al artículo. No es necesario que busquen información de más, sino es discutir el artículo. Y ya en el tema, pues ahí ya describe, en la misma hojita que les mostré ahorita, describe qué puntos deben tocar, ¿no? La lectura no les debe de llevar en exposición más de 30, exageradamente 35 minutos, porque si no, no nos va a dar tiempo, ¿no? Y las exposiciones sí, pues son, incluso pueden llevarse de 50 a 50, hasta una hora podemos dedicarle dependiendo del tema. Hay temas que son más cortitos, pero por ahí 50 minutos en promedio, ¿no? Las lecturas ajustenla a media hora, 35 minutos máximo. Ok, entonces, bueno, continuamos con la clase. Hablamos ya de cómo se transporta el agua. Perdón. Disculpe que la interrumpa, pero exactamente a partir de qué fecha ya empezaría como que el primer equipo a exponer. Otra vez, las lecturas están hechas para que ustedes las expongan después de cada unidad. Nosotros ya terminamos potencial hídrico, entonces cuando yo termine les voy a avisar una semana antes, más o menos cuándo es la lectura, ¿no? O como ahorita, pues una semana o 15 días antes. Ahorita ya terminamos, el próximo jueves presentan, ¿de acuerdo? Tienen una semana para preparar la lectura. La de micorrizas, como yo voy a seguir hablando ahorita, es muy probable que por ahí del martes terminemos. Si terminamos antes, pues ustedes presentan micorrizas el jueves. No puedo hacerlo exacto por obvias razones, ya ven que no siempre terminamos como está programado. Entonces, micorrizas yo les digo, tenganlo listo para la próxima semana, el próximo jueves. Posiblemente no les toque, pero ya lo tienen listo y entonces lo exponen el lunes. Ahora, lo de factores ambientales y lo de CAM, que son los primeros temas, yo les voy a avisar con tiempo, pero todavía no llegamos ahí porque primero tengo que llegar a metabolismo, hablar de fotosíntesis. Entonces, de cada tema, no les puedo dar ahorita la fecha exacta, pero de cada tema, por lo menos 10 días antes, una semana antes, les voy a decir qué tema les toca, o 15 días antes. Lo otro es que ustedes también pues ya tienen ahí los temas, tienen de qué se trata, pueden ir preparando poco a poco y cuando yo les diga la próxima semana les toca o dentro de 15 días, pues ya tienen listo su material, ¿no? Ahora no puedo decir la fecha exacta porque de pronto pues nos pasamos de tiempo. Yo tengo calendarizado más o menos para ver que nos dé de tiempo, pero esas fechas nunca quedan exacto, ¿no? Bueno, entonces, por lo menos la próxima semana tengan lista las dos primeras lecturas. Los temas yo les aviso días antes, bueno, por lo menos una semana antes, 15 días antes, para que lo tengan listo, pero sería bueno pues que fueran preparando sus temas, ahí están todos, no tienen fecha límite y cuando les toca pues ya nada más lo presentan, ¿no? Entonces, bueno, este esquema se los voy a dejar en archivos también. Es un esquema que resume, lo que hemos estado hablando de transporte de agua, ¿no? Y bueno, entonces estábamos hablando también de la importancia de la transpiración en
el movimiento del agua. Decíamos que los dos grandes factores que influyen para que se transporte el agua pues son las diferencias de potencial hídrico y la transpiración. Y ya explicamos por qué, ¿no? Y bueno, ustedes saben que las plantas pierden muchísima agua. De hecho, menos del 5% de la cantidad de agua que se absorbe es la que se queda en la planta, mucho menos del 5%. Lo demás se libera a la atmósfera, ¿no? De ahí que luego se dice que la transpiración es un mal necesario. ¿Por qué un mal? Porque se pierde muchísima agua. La planta, para funcionar adecuadamente y cómo se da el transporte, es eliminar mucha agua al ambiente, ¿no? Pero es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque la transpiración le va a dar muchas ventajas a la planta. Número uno, es cierto, le va a llevar agua a todas sus células, a todos sus tejidos. Ya dijimos por qué es importante el agua, cuál es la función del agua en las células: disuelve, participa como reactivo, hace posible el metabolismo, en fin. Entonces, la función importante de la transpiración es que permite la absorción de agua y distribución de agua en todo el cuerpo de la planta. Pero al absorberse el agua, pues también absorbe y arrastra nutrientes, minerales que son necesarios para el metabolismo. Entonces, ese también es un factor importante de la transpiración. Permite la absorción de minerales. Luego, gracias a que hay transpiración, pues están abiertos los estomas. Cierto que hay pérdida de agua, pero están abiertos los estomas y eso permite la entrada de CO2. Y eso permite pues la fotosíntesis, que nosotros vamos a hablar, y vamos a hablar de esa importancia de cuándo entra el CO2, qué problemas hay cuando no entra CO2, y eso lo vamos a hablar en fotosíntesis, ¿no? Y después lo que habíamos dicho, o sea, las plantas, imagínense una planta en verano en una zona cálida, pues está en plena radiación. Cuando vean la lectura de potencial hídrico, ahí vamos a ver también algunos aspectos relacionados a esto. Y entonces la planta, las superficies de las hojas se calientan, aumenta la temperatura, pero esa temperatura no va a afectar el metabolismo de las células que están al interior de la hoja. ¿Por qué? Porque ya hablamos que gracias a que el agua tiene un alto calor latente de vaporización, al evaporarse pues consume mucha energía y eso evita que se caliente. O dicho de otra forma, permite el enfriamiento, ¿no? Enfriamiento pues de las hojas de la planta, ¿no? Y obvio pues eso recircula. Es cierto que mucha agua se tira literalmente a la atmósfera, pero el agua de la atmósfera se recircula y está en el constante ciclo del agua, ¿no? Bueno, entonces, solo para mencionar algunas ventajas, yo le pondría importancia o ventajas de la transpiración, ¿no? Tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Pues porque es el punto, la transpiración se da principalmente a través de los estomas y ahí hay punto de intercambio de gases. La transpiración, grandes cantidades de agua enfría la planta y demás. Ahora, obvio que va a haber evaporación, un poco de evaporación de agua a través de la superficie de la hoja, aun cuando no sea estoma. Y por ahí dependerá de las características de la hoja. Entonces, ahorita vamos a ver qué factores pueden afectar la transpiración, qué puede provocar que no se dé o que se dé en mayor velocidad o menor velocidad. Mayor velocidad de transpiración significa mayor pérdida de agua, ¿no? Y eso es importante porque la planta lo que va a evitar siempre es perder agua. ¿Por qué? Porque sus células necesitan estar en un óptimo nivel de agua para que puedan funcionar, ¿no? Pero nosotros sabemos que una limitante súper importante, y ya cuando veamos fotosíntesis vamos a ver que la limitante principal es agua. Una limitante en el suelo pues es el agua. Y entonces la planta siempre va a hacer todo lo posible para evitar mayor pérdida de agua y tiene estrategias. Algunas las vamos a ver ahí o cuando se pierde agua, vamos a ver ahí en el artículo, y algunas vamos a mencionar ahorita, ¿no? Entonces, en la planta
o mejor dicho, la transpiración que se va a dar tiene varios factores o hay varios factores que van a afectar. Y obvio, son factores que están asociados a la planta, factores que están asociados al ambiente. Y bueno, aquí vamos a separar el ambiente porque el suelo también es el ambiente, pero lo vamos a separar como el ambiente, la atmósfera. Mejor dicho, le vamos a poner aquí atmósfera. Bueno, lo voy a dejar así, el ambiente, la parte aérea y el suelo, ¿no? Que el suelo también es un ambiente que rodea a la planta, en este caso a la raíz. Bueno, entonces en 3 niveles va a haber diferentes factores. Y por ejemplo, en la planta, ¿qué es lo que va a influir? Hay, por ejemplo, uno de los principales es la capa limítrofe, que ustedes me dijeron, ¿no fueron ustedes? Sí han escuchado lo de la capa limítrofe, ¿cierto? Nosotros lo vamos a explicar ahorita para vapor de agua, que también vamos a ver luego tiene un efecto cuando hablamos de transpiración, ¿no? ¿Sí han escuchado de capa limítrofe? Yo solo el nombre, profa, pero la verdad no sé qué sea. Ok. Voy a quitar esto de aquí. Les quiero aprovechar el esquema. ¿Qué ondas? Imagínense que tenemos vamos aquí, ¿no? Imagínense ustedes tienen la hoja y en toda la hoja, alrededor, sobre todo en la parte, digamos en la parte, si estuviéramos en la parte de abajo de la hoja, vamos a ver que hay una especie de capa que rodea la hoja de aire concentrado. Esta es la capa limítrofe. Y así lo vamos a poner, es una capa de aire. ¿Por qué digo aire? Ustedes saben que el aire es una mezcla de gases. Ahí va a haber vapor de agua, ahí va a haber oxígeno. Y lo voy a poner así para que nos quede claro. Vapor de agua, gases que hay en la atmósfera. Los que a nosotros nos interesa para la planta, por ejemplo, el CO2, el oxígeno, ¿no? Es una capa de vapor de aire concentrado. O le vamos a poner más concentrado que el resto del aire de la atmósfera. Imagínense como ahorita se bañan en el baño, se bañan con agua caliente, sobre todo cuando hace un poquito más de frío, y entonces terminan de bañarse y el baño está lleno de vapor, ¿cierto? Pero si abren, ya sea que sea al exterior o entren a otra habitación, que puede ser la recámara o donde sea, cuando ustedes abren la puerta del baño se dan cuenta que dentro del baño hay mucho vapor de agua y afuera no se nota el vapor. Afuera hay vapor de agua, por supuesto, porque nunca estamos a 0 de humedad relativa. Afuera hay vapor de agua, pero hay tan poquito que ni siquiera lo vemos. Bueno, este aire que está en el baño cuando se acaban de bañar,
el vapor de agua ahí está, diríamos, concentrado, por lo menos mucho más concentrado en el baño que en el resto, que fuera del baño, ¿no? Ya sea al exterior o en otra habitación. ¿Sí queda claro esa comparación de concentración de la que estoy hablando? Sí, profesora. Entonces, dentro de las hojas, en las hojas, siempre debajo, sobre todo en la parte de abajo de las hojitas, siempre va a haber esa concentración de vapor. Claro que nosotros no la vemos porque estamos hablando de capitas muy finas, de unos cuantos o milímetros, dependiendo del tamaño de la hoja y de las condiciones del ambiente. Pero en esa capita que aparentemente es muy fina, pues está muy concentrado. Por ejemplo, va a estar más concentrado el CO2 que más abajo de la hoja, ¿no? O más concentrado el vapor de agua. De tal forma que si esto lo vemos aquí, estaríamos viendo células del parénquima veríamos y entonces aquí estaríamos con parénquima, que sería el mesófilo de la hoja. Esta sería la epidermis. Aquí hablaríamos de la atmósfera, o sea, el ambiente. Y este sería el estoma, ¿no? Y esta sería el agua. Ahora, imagínense, agua en forma de vapor, ¿no? Nosotros sabemos que el agua sale de las células, ¿se acuerdan que lo discutimos? Salen de las células porque vienen incluso también del haz vascular de Gilema y se vierte aquí o entró a las células y después de las células sale, pero sale ¿y cómo está? ¿En qué forma ya está aquí el agua? Entonces dijimos que el agua está en forma de vapor, ¿sí se acuerdan? ¿Quién sabe, profa? Sí, profe. Sí, Y entonces aquí en esta capa ahorita nos vamos a concentrar solo en el vapor de agua porque ya sabemos que hay otros gases concentrados. Pero imagínense, nos vamos a ubicar solo una pequeña capa de vapor de agua más concentrado. Estos puntitos, esta parte que yo estoy marcando aquí, esto es la capa limítrofe. Ahora, imagínense, voy a borrar lo que escribí aquí arriba. ¿Ustedes ya lo escribieron? ¿Sí lo puedo borrar? Sí, profesora. Ahora, imagínense solo para fines prácticos y que ustedes entiendan. Aquí hay vapor de agua y está, por supuesto, bastante concentrado. ¿Por qué? Porque está viniendo de todas las celulitas en la hoja y se está descargando aquí. Imagínense solo para fines prácticos que aquí tengo, y hablando de porcentajes para hacerlo muy, muy evidente, que aquí tengo 12% de vapor de agua, o como lo mediríamos como humedad relativa, pero vapor de agua, ¿ok? Esa es la concentración. Y aquí tengo una concentración de, voy a decir, 10%, ¿no?
de vapor de agua. Y aquí, pues aquí hay unas cuantas moléculas de agua. Ya esto ya no es, ya no es capa limítrofe, ya nada más hay muy poquitas. La capa limítrofe es donde está concentrado, lo otro ya no es capa limítrofe. Imagínense que aquí tengo una concentración del 2%, ¿no? Ahora, imagínense para que lo veamos muy práctico. Imagínense, aquí tengo otra situación. Igual ahí tengo parénquima, lo mismo que dibujé, xilema, parénquima. Muy bien. Ahí tengo la epidermis. El estoma, perfecto. Pero aquí la situación A y la situación B. A, sin viento. B, con mucho viento. Por ahí pongan una notita, que la capa limítrofe, el grosor de la capa limítrofe dependerá del tamaño de la hoja y de las condiciones del ambiente. La capa limítrofe no es estática, ni tiene un grosor determinado. ¿Qué quiere decir? Imagínense ahí, porque es aire concentrado, no es algo rígido. Imagínense que nosotros ponemos viento, ¿qué le va a pasar al vapor de agua que está ahí concentrado? Entonces, si pongo viento, pues me voy a llevar la capa limítrofe. Y entonces, ¿qué tendría? Por ejemplo, aquí seguiría, porque aquí pues estoy adentro de la planta, aquí seguiría concentrado el agua, igual que aquí, estaría muy concentrada. Y entonces, imagínense en esta situación, mi concentración aquí sería igual, le voy a poner 12% vapor de agua. Pero ahora aquí, cerca de la ventanita de la hoja, ahí ahora tengo una concentración de, imagínense, 4% de vapor de agua. Y va disminuyendo conforme me voy alejando, ¿no? Ok, ahora, la capa limítrofe la pudimos quitar o se puede quitar porque el viento arrastra esas moléculas e elimina la capa limítrofe. Si la elimina, ¿qué quiere decir? Que el vapor de agua ahí afuera ya no va a estar concentrado. En lugar de tener 10%, si hay viento voy a tener 4%. O les digo, los números, ojo, nada más los estoy poniendo para que sea visual, para que ustedes lo vean muy claramente. Ahora díganme, obvio, pues ya que nos queda claro que ya no va a estar concentrado porque se lo llevó el aire y demás. ¿Dónde es mayor la tasa de transpiración y por qué? Medio punto para su examen al que me lo diga. Serían en la B porque ya no, bueno, la capa limítrofe es la que como que regulaba la salida del vapor de agua, por así decirlo. ¿Quién me está hablando? Catherine. Catherine, nada más dime por qué.
O sea, es cierto. Sí están de acuerdo con su compañera que la mayor, en B, la tasa de transpiración va a ser mayor. Sí, pero yo creo que es porque Sí. ya no está esa barrera de agua en las hojas. Muy bien. ¿Quién está hablando? Rodrigo Pérez Gómez. Muy bien, Rodrigo, y muy bien, Catherine. Pero díganme, ¿por qué? Ustedes tienen la razón, pero ¿cuál es Yo, maestro. la característica? ¿Quién dijo yo? Arturo García, por el potencial hídrico, el cual es mayor en la capa limítrofe. Ok, Arturo, ¿qué número eres? El 15, al parecer. Y entonces, lo que dicen sus compañeros, lo que dice Diego, Arturo. Arturo. No, sí, Arturo, pero Diego también al principio y Catherine, lo que nos estaban diciendo de que es mayor en B, perfecto, porque hay menos vapor de agua, sí, pero ¿cuál es la diferencia? Lo que nos acaba de decir Arturo. Es mayor la tasa de transpiración porque aquí el potencial hídrico de la atmósfera es mucho menor. O dicho de otra forma, la concentración de vapor, también lo pueden explicar así, la concentración de vapor de agua es menor aquí. Entonces, al interior hay vapor de agua, al exterior hay vapor de agua, pero acuérdense que el vapor de agua difunde de mayor a menor concentración. A mayor diferencia de concentración, mayor salida de agua o mayor velocidad, mayor. ¿Por qué? Porque tanto en A como en B, la concentración de vapor adentro de la hoja es mayor que afuera, en las dos situaciones. Por eso es que puede difundir el vapor de dentro hacia afuera. O como nos decía Arturo, si no lo hablan con concentración, entonces ábrenlo igual con potencial hídrico. Adentro, en A y en B, el potencial hídrico adentro de la hoja es mucho mayor que afuera, pero en A las diferencias son menores. 12 adentro y 10 afuera es menor. Eso hace que el vapor difunda lentamente. Pero en B la diferencia entre el interior y afuera es 12 y 4, es mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Que eso provoca que salga mucho más rápido. ¿Por qué? Porque afuera, pues digamos, es como si hubiera más espacio para las moléculas de agua. Está ávido ese espacio de agua y entonces se van a salir las moléculas muy rápidamente. Entre mayor sea la diferencia del interior con el exterior, mayor va a ser la velocidad de pérdida de agua. Ahora, bueno, hasta ahí sí nos queda claro. Entonces ustedes pueden hablarlo como mayor o menor concentración de vapor o mayor y menor potencial hídrico. Digamos que lo podemos explicar en esos dos términos de igual forma. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora díganme, ¿quién me dice cuál es la ventaja de la capa limítrofe para las plantas? Si la pregunta es de examen, ¿cuál es la ventaja de la capa limítrofe? ¿Ustedes qué me dirían?
¿O no tiene Reduce la ventaja? absorción, sí, reduce la transpiración y a la vez reduce el uso de agua en las plantas. Arturo, ¿el mismo Arturo? Así es, profesora. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿están de acuerdo con su compañero Arturo? ¿Jóvenes? Sí, profa. Sí, ¿cuál es la ventaja? Lo que nos acaba de decir su compañero es reduce la tasa de transpiración. ¿Y qué significa eso? Evita la pérdida o la pérdida tan rápida de agua. Eso quiere decir que también va a ralentizar la cantidad de absorción de agua que está, o la cantidad de agua que está extrayendo la planta del suelo, ¿no? Y eso es una enorme ventaja también cuando no hay mucha agua en el suelo, porque la transpiración se mantiene con una tasa baja, pero sigue circulando el agua, sigue transportando los nutrientes, sigue haciendo todas estas funciones que decimos que hace la transpiración y se sigue transportando, entonces, pero evita que se pierda muy rápido, porque ustedes saben el limitante aquí y en todos lados es el agua, ¿no? Entonces, para la planta hay que tener, más bien la planta va a tratar siempre de ser ahorrativa, de conservar la mayor cantidad de agua en la medida de lo que la planta pueda hacer. Y una característica o más bien un factor que le puede ayudar a disminuir la pérdida de agua, pues es la capa limítrofe. Pero esa capa limítrofe está sujeta a condiciones ambientales. ¿Por qué? Porque si hay mucho viento, adiós capa limítrofe, ¿no? El viento barre esa capa limítrofe. Entonces, imagínense que sea un lugar, estemos en un ambiente muy soleado, con mucho viento, poca agua en el suelo, eso va a llevar a empezar a sentir que la planta empieza a sentir estrés hídrico, ¿no? Muy bien, bueno, eso con respecto a la capa limítrofe. Entonces, si está presente, disminuye la tasa de transpiración. Si ustedes la eliminan, o bueno, se elimina, va a aumentar la tasa de transpiración. Y algo en relación a esto es lo que ustedes tendrán que discutir en su reporte. Bueno, el punto aquí importante para la transpiración son los estomas. Entonces yo creo que ya les había dejado una tarea de mecanismos de apertura y cierre de estomas, ¿verdad? No, profa. No, ¿No? profesor. No. Bueno, se los dejo y de todas maneras lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Pero si ustedes ya lo tienen, por ahí de tarea de forma muy breve, los mecanismos generales de cierre y apertura de estomas. Bueno, entonces les decía, los estomas, nosotros luego vamos a retomar eso cuando veamos fotosíntesis, ¿no? Por la importancia del CO2 que tiene que entrar por ahí. Aquí les digo, un punto importante para la transpiración son los estomas. Entonces, obvio, la presencia de estomas va a influir en la tasa de transpiración. Por ejemplo, de estomas, ¿qué puede influir? Bueno, el tipo de estoma. Es decir, el tipo, la forma, si ustedes quieren ponerle tipo o forma del estoma, muy bien. La cantidad de estomas, a mayor número de estomas, obvio, va a salir mayor cantidad de agua, ¿no? Les decía, a mayor número de estomas, pues mayor pérdida de agua. Ahora, ¿a qué me refiero con el tipo? No todas las plantas tienen la misma forma, la misma anatomía de sus estomas. Depende de las condiciones ambientales donde se desarrollen las plantas. Y entonces nosotros, por ejemplo, tenemos estomas de este tipo. Vamos a poner aquí. Por ejemplo, ahí ustedes están viendo el estoma, todo esto es parénquima, el mesófilo de la hoja. Esta es una fotografía en microscopio electrónico. Aquí arriba pues ya está la atmósfera, el ambiente fuera de la planta, y aquí está el estoma.
Y esta es una pequeña cavidad justo debajo del estómago que se llama cámara subestomática. Y por aquí también hay espacios, ¿no? Entonces, finalmente son los espacios que estábamos dibujando. Y bueno, ahí hay una cámara subestomática. Por ahí creo que no se las puse en el esquema, pero si no, aquí lo vamos a poner. Ahí está el estómago y este pequeño espacio que está aquí, este espacio que se forma aquí, esta es la cámara subestomática. ¿Cómo se lo pueden imaginar? Pues está el estómago y es como un pequeño pocito que hay aquí, ¿no? De espacio, porque aquí ya están pues las demás células, los espacios entre las células, pero este va a ser un espacio muy marcado que va a estar entre las células, ¿no? Entonces ahí va a estar la cámara subestomática. Les digo, los estomas, pues esta es parte del estoma, de la célula del estoma. Más bien, pues aquí está el estoma, ¿no? Y el pequeño espacio es como un pequeño pocito que se va a generar ahí de espacio libre, que no hay células y a eso se le llama cámara subestomática, ¿no? Muy bien, entonces, situándonos otra vez en nuestro esquema. Dijimos que aquí es la cámara subestomática. Aquí estaría la cámara subestomática, pero estaría, fíjense, toda esta parte, ¿no? Aquí pues está directo del estómago, directo. Aquí fíjense, esta sería, aquí está una pequeña cavidad. Aquí estaría el estómago. Y aquí estaría la cámara subestomática. Aquí la cámara subestomática, les digo, empieza desde aquí, pues aquí está un poco más abajo. Epidermis. Y pues aquí está epidermis, ¿no? Y aquí está la epidermis. Y aquí pues no vemos, el estoma está ahí, estoma. Y está cubierto con un montón de vellosidades, ¿no? O tricomas. Tricomas, ok. Fíjense, en la condición A, B, C, D. En la condición A, el estoma está a nivel de la epidermis. En la condición B, el estoma está por encima de la epidermis. En condición C, el estoma está por debajo de la epidermis. Y en la condición D, está cubierto por tricomas. Son diferentes formas. ¿Dónde creen o qué tipo de estomas creen que estén en ambientes húmedos? ¿Qué tipo de estomas estarían en ambientes templados? ¿Qué tipo de estoma estaría en ambiente muy cálido? ¿Qué me pueden decir de las formas? Yo creo que el estoma elevado lo encontraríamos en climas cálidos. En climas cálidos, muy bien. Ajá, porque ¿Cálidos pues, secos? ¿mande?
¿Cálidos secos o húmedos? No, yo creería que los secos, y pues yo me imagino bueno, no sé si esté bien, pero me lo imagino por las espinas de algunos cactus. Pero fíjense, los cactus no tienen ok, los cactus no van a tener ese tipo de estructuras y los cactus tienen una enorme capa de cutícula que ahorita vamos a ver, ¿no? Pero vean, ¿quién me estaba hablando? ¿Diego? Rodrigo. Rodrigo, perdón. Ok, Rodrigo, imagínense aquí, por ejemplo, en la cámara subestomática va a haber concentración de vapor de agua. Siempre aquí va a estar concentrado más que afuera, ¿no? Aquí va a estar concentrado, pero vean, ¿dónde tiene mayor protección? ¿A o C? Aquí va a haber súper concentrado el vapor de agua, pero aquí también, como está una pequeña pocito, está haciendo todavía una zona donde el vapor de agua también va a estar concentrado. Obvio va a estar concentrado más aquí, menos concentrado acá, pero tiene una capa de protección de aire concentrado que no está directo al estómago. ¿Eso qué haría? ¿Qué haría con la tasa de transpiración? ¿La aumenta o la disminuye? ¿Para qué estaría hecho esto? ¿Para aumentar o disminuir la tasa de transpiración? ¿Sería para disminuir, profe? Para disminuirla. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la concentración de vapor de este espacio y de este va a ser mínima. Y obvio, aquí va a estar en contacto con un ambiente que tiene mucho menos concentración de agua. Pero aquí está haciendo, digamos, una segunda cámara, si le queremos decir así, con aire concentrado para evitar perder mucha agua. Aquí solo tiene una cámara interna y se encuentra directamente con el ambiente. Aquí no vamos a considerar si pueda tener o no. La capa limítrofe la puede tener, pero independientemente de ello, ¿qué está haciendo? Tiene su cámara donde está concentrado y está directo al ambiente. Esta, por ejemplo, la encontraríamos en ambientes templados. Porque la planta no se va a preocupar mucho, va a perder el agua normal como la pierden todos. Cuando abra estomas va a liberarse, ¿no? Pero aquí no. Aquí se está preocupando y evolutivamente desarrolla una segunda cámara para evitar que haya pérdida de agua. Entonces aquí está en ambientes cálidos, pero además cálidos secos, ¿no? Pero aquí, ¿qué puede tener? Fíjense, aquí no solo está a nivel de la superficie, sino aquí se eleva. ¿Dónde va a ser más fuerte el viento? Si aquí hubiera un poco de aire concentrado, aquí ya no va a haber, aquí la diferencia va a ser menor de dentro con fuera que aquí. Lo encontraríamos en ambientes húmedos. En ambientes húmedos que la planta tiene que elevar su estoma para que la corriente de aire llegue y se lleve el vapor de agua que hay ahí, porque la diferencia entre concentración va a ser pues mayor, hay mucho mayor adentro que afuera, pero le va a dar una ayudadita, no poniéndola en la superficie, sino elevándola para facilitar que se vaya el agua. Y aquí los tricomas, ¿qué hacen? Fíjense, el estoma puede abrir, puede estar abierto, pero va a estar cubierto con un montón de tricomas. ¿Qué van a hacer esos tricomas? Es como si tuvieran un montón de arbolitos ahí plantados. Ellos van a conservar aquí mayor concentración también de aire y va a evitar que la transpiración sea muy rápida. Y eso también lo vamos a encontrar en especies de ambientes cálidos y ambientes secos. Entonces, la planta va a generar estructuras evolutivamente, por supuesto, las fue generando, que van a ir controlando esta forma de pérdida de agua, todo para garantizar siempre que, pues lo que la planta siempre va a tratar de buscar es disminuir la tasa de transpiración, evitar mucha pérdida de agua. ¿Hasta ahí está claro? Yo no entendí bien lo de criptas estomáticas. Ok.
Fíjense, las criptas, la cripta estomática es simplemente está el estoma, que está formado por las dos células oclusivas. Aquí está parénquima. Y aquí lo que hay afuera de la epidermis, alrededor, son... Entonces, bueno, aquí imagínense que tenemos las células de la epidermis, tenemos una célula oclusiva que van a formar el par de células oclusivas, el estoma y epidermis, ¿no? Aquí pues va a estar el parénquima, igual que el resto de, si estamos hablando de la hoja, con su cámara subestomática. Aquí está el ostiolo, que forma el estoma, le voy a poner nada más estoma. Y entonces aquí estaría el vapor de agua y estaría en contacto, pues aquí muy concentrado, con el vapor de agua que está afuera y eso permite la salida, ¿no? Aquí está más concentrado, también por aquí hay vapor de agua. Listo. Esto sería una condición normal y esto permite pues la salida de agua. ¿Qué pasa si está en un lugar muy caliente y seco, es decir, con una humedad relativa muy baja, muy poco vapor de agua en el ambiente? Pues el agua va a salir con una tasa enorme, mucha cantidad de agua en poco tiempo, ¿no? Entonces va a tender a salir muy fácil. Pero si en lugar de dejar el estoma así, lo cubrimos con tricomas que salen del epidermis, bueno, yo lo estoy poniendo de manera lateral, pero los tricomas, pues imagínense en la superficie, lo que están haciendo es tapar, lo voy a poner así, pero en realidad pues surgen de toda la epidermis, del epidermis que está al lado, y entonces lo que hacen es tapar el orificio para que el vapor de agua encuentre dificultad en salir. Entonces lo que está haciendo es una barrera. Entonces los tricomas forman una barrera física que disminuye la velocidad de pérdida de agua. Disminuye transpiración. Por lo tanto, esta es una adaptación, son criptas y obvio es una adaptación de plantas de climas secos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es evitar la pérdida de agua, disminuir la cantidad de agua que pueda perder. Ahora sí queda claro. Sí, profa, gracias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la planta pues va buscando estrategias para evitar perder mucha agua, ¿no? Porque tiene que transpirar, eso es un hecho, pero va a hacerlo con velocidades menores. Y claro, nosotros también luego cuando veamos en metabolismo, vamos a ver que hay momentos que en las plantas pues no pueden evitar las tasas de transpiración tan altos, ¿no? Y eso trae algunas consecuencias que luego ya vamos a ver. Otro factor importante en la anatomía de la hoja es la cutícula. La cutícula ya sabemos que es, ahí está la epidermis, están viendo en el esquema, y la epidermis segrega estas sustancias cerosas, son tipos de lípidos,
que van a formar esta cutícula y que la característica es que, ¿cuál es la característica de la cutícula formada por estos lípidos, ceras? ¿Es muy dura? Más que dura, Rodrigo, porque puede ser gruesa, fíjense, la cutícula, bueno, primero vamos a poner que está constituida de ceras, ¿no? Principalmente. El grosor varía de acuerdo a la especie. ¿Cuál es la característica principal con respecto al agua de las ceras? Y más que dura, Rodrigo, entiendo que, porque puede ser, podemos decir que es una barrera física importante, que además sirve contra patógenos, por ejemplo, contra insectos, no la atraviesan a veces tan fácilmente y eso es una protección, es una barrera de protección mecánica. Muy bien, eso ya lo habíamos escrito en algún momento, pero aquí con respecto del agua, ¿cuál sería la importancia? Es que ¿Es sería algo así hidrofóbica? como el aceite, ¿no? Porque las ceras no se llevan con el agua. Igual es lo mismo con el agua. Aceite no se van a mezclar. Muy bien, gracias, Rodrigo. ¿Alguien más iba a comentar? Yo, profa. Bueno, era eso, que es hidrofóbica. Muy bien. ¿Quién me está hablando? Día Rodrigo. 19. Número, Rodrigo. 34. Y entonces, como nos decía sus compañeros, la característica de las ceras es que son insolubles en agua o hidrofóbicas. Muy bien, la característica principal de la cutícula es que es súper impermeable, ¿no?, al agua. Y aquí, obvio, pues está en la superficie. A lo mejor no va a permitir la entrada de agua, pero no importa. Porque, bueno, el agua puede entrar, nosotros ya dijimos, en grandes cantidades por la raíz, perfecto, pero también puede entrar por cualquier superficie de la planta. También puede entrar por hojas. De hecho, por eso es la aplicación de fertilizantes foliares, porque en la hoja también se puede absorber un poco de agua con, por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, con algunos minerales que arrastren. Obvio, quiere decir que la hoja puede absorber agua, pero a la planta no le importa la cantidad de agua que pueda absorber por la hoja. Lo que más quiere es evitar que la hoja pierda agua. Entonces genera una capa súper impermeable por la cutícula, que su función es evitar eso, evitar la pérdida de agua. Y más que afectar directamente a la transpiración, porque en la planta estrictamente transpiración es la pérdida de agua a través de los estomas. Pero en la planta, les digo, en la hoja, a pesar de que está la cutícula, también hay ocasiones que es más delgadita, un poco más gruesa. A pesar de esta cutícula, sí hay cierta pérdida de agua a través de la superficie de las hojas, por evaporación, ¿no? Por eso a veces decimos evapotranspiración dentro de la planta, o a veces para incluir al suelo. Pero entonces la cutícula lo que hace es evitar pérdida de agua en la superficie de la hoja, ¿no? Obvio. En ambientes, las plantas desarrollarán una cutícula más gruesa. ¿Dónde? En los En climas ambientes. secos, desérticos. Bueno, yo creo. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, pues lo que crees es correcto, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar plantas con cutículas mucho más desarrolladas, más gruesas?
pues en ambientes desérticos. Por ejemplo, las cactáceas que decían, mencionaba hace un rato su compañero ejemplo. Cactáceas tienen cutícula gruesa. Por ejemplo, el maguey también. Y luego, fíjense, en las cactáceas, si ustedes han ido a algún lugar donde haya cactáceas o han ido a zonas desérticas donde haya cactáceas, a veces uno las ve cuando está la radiación solar intensa y se ven grisáceas. De hecho, la cutícula no es translúcida y se ve así como grisácea, pero ese color, entre más grisáceo se ve, quiere decir que su cutícula es mucho más gruesa y también ayuda a reflejar los rayos del sol de tal forma que desvía la radiación solar, ¿no? O sea, ese es un efecto secundario. Bueno, voy a poner así. Y bueno, aquí vamos a ver que tiene un efecto indirecto. ¿Por qué? Entonces está llegando la radiación solar y de esa radiación solar, una vez que toque la superficie, se va a reflejar y entonces evita que se caliente, evita aumentar la temperatura y evita aumentar la pérdida de agua, ¿no? Y ese es digamos, un efecto indirecto y vamos a ver que también este efecto de evitar o desviar la radiación solar, reflejarla, ahí desvía, lo voy a poner refleja, el término correcto es refleja. Eso vamos a ver que también tiene una implicación importante para las plantas para evitar daño por oxidación de sus pigmentos. Cuando veamos fotosíntesis vamos a hablar de eso, ¿no? Porque a veces toda la radiación solar la planta la necesita, por supuesto, pero un exceso va a generar daño por oxidación, va a desgradar sus moléculas como los pigmentos. Y una primera barrera para evitar eso cuando hay lugares con mucha radiación solar, como son las zonas desérticas y otros ambientes, pues entonces es generar una película externa, que es la cutícula, que desvía esta radiación, ¿no? Y evita que la planta la absorba. Bueno, eso es lo que hace la cutícula y por lo tanto la cutícula, les digo, más que afectar directamente el término como utilizamos propio de transpiración, pero sí evita la pérdida de agua de la planta, ¿no? Regula también, forma parte de la regulación de la pérdida de agua en la planta. Y bueno, además de eso, pues el tamaño de la hoja. Y eso pues es muy evidente, ¿no? ¿Cómo va a afectar el tamaño de la hoja la tasa de transpiración? ¿Cómo va a ser la transpiración a mayor área foliar? Muchas gracias por ahí. A mayor área foliar, ¿qué quiere decir? Pues que hay más espacio por donde se puede perder agua. A mayor área foliar, mayor tasa de transpiración. Porque hay mayor superficie de contacto, ¿no? Con la atmósfera, güey. Y entonces hay una mayor superficie de contacto. Y eso genera una mayor transpiración. El aparato que están viendo ahí abajo es algo parecido al que tenemos en el laboratorio, que les decía que es un planímetro. Ustedes ponen la hojita y como una fotocopiadora pues la dejan pasar y por diferencias de área sombreada y área con luz les da el área, ¿no? Directamente. Ya eso evita que lo que hicieron ustedes, que espero lo hayan terminado, de estar cuantificando el área hojita por hojita, ¿no? Y ese
Bueno, entonces de área foliar nada más es eso, a mayor superficie de contacto, pues mayor cantidad de agua que puede estarse perdiendo, ¿no? Y también pues vamos a ver que además de la planta, dentro de los factores ambientales, pues está la humedad del aire, que ya vimos tiene que ver con lo que acabamos de discutir, la radiación solar, la temperatura y el viento. Ahora díganme la humedad del suelo y la temperatura. ¿Cómo afecta la humedad relativa? Pues sería que entre mayor humedad relativa haya en la atmósfera, menor va a ser la tasa de transpiración y a menor humedad relativa va a ser más rápida la tasa de transpiración. Muy bien, Catherine. ¿Y por qué? Es cierto, ¿eh? Lo que acaba de decir su compañero es cierto. Estuvimos viendo lo de la capa limítrofe. Miren, ahí ahorita pueden ustedes incluir todo lo que vimos de la planta, ¿no? Pero olviden un poquito eso para analizar nada más un factor a la vez, ya después los pueden integrar todos. Pero lo que nos dice su compañera es cierto. Si está la hojita y fuera de la hoja el ambiente es muy seco, es decir, la humedad relativa es muy baja, la tasa de transpiración es mucho más rápida, porque ya lo habíamos explicado. Si la humedad relativa afuera es muy alta, entonces la tasa de transpiración se va a hacer lenta. Ahora díganme por qué, ya lo explicamos. ¿Cuál es la diferencia de que el vapor salga tan rápido o salga lento? ¿Qué es la humedad relativa? Es por el potencial hídrico, ¿no, profe? Y entonces, Arturo, otra vez, muchas gracias, es por el potencial hídrico, porque acuérdense, véanlo así, si hay mucho vapor de agua adentro de la hoja, en la cámara subestomática, mayor concentración de agua quiere decir mayor energía del agua, mayor potencial hídrico, menos cantidad de agua que hay en la atmósfera, menor potencial hídrico. Y el agua siempre va a fluir de mayor potencial a menor potencial. O lo hablo en términos de concentración y digo que adentro hay mayor concentración de vapor y afuera hay menor concentración de vapor. Hace un rato expliqué esto cuando vimos capa limítrofe. Ahorita, o a lo mejor a eso te referías, Rodrigo, ahorita no estoy viendo la capa limítrofe, simplemente las diferencias de vapor adentro de la hoja y vapor fuera de la hoja. Entonces, humedades relativas muy bajas significa que hay muy poquita agua afuera, que hay muy poquita energía, que el potencial hídrico es muy bajo, entonces va a fluir mucho más rápido. Acuérdense, siempre va a haber diferencias, nunca vamos a estar en igual concentración en la planta que afuera, nunca. Pero entre mayor sea la diferencia, mayor la tasa de transpiración. Entre menor sea la diferencia, menor la tasa. ¿Qué quiere decir? Si estoy en el desierto, pues la humedad relativa es muy baja. La tasa de transpiración es rapidísimo, muy veloz, se pierde mucha agua. Pero si estoy en un bosque tropical húmedo, donde la humedad relativa pues está arriba del 80 y tantos 90%, entonces la tasa de transpiración es mínima. Y voy a tener un ambiente casi como el de la bolsa, ¿no? Que así se va a sentir. Muy bien, entonces acuérdense, todo esto hagan referencia a potencial hídrico o bien haciendo referencia a la concentración, que en realidad pues es lo mismo, solo que en uno estoy hablando de la energía derivada de esa concentración y en la otra simplemente estoy diciendo más concentrado, menos concentrado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que explicarlo en esos términos. Ahora, radiación solar. ¿Cómo creen que influye a la radiación solar? Sería por la fotosíntesis. Y ok. Que abren los estomas a la vez. Muy bien, entonces fíjate, cuando lleguemos a fotosíntesis, vamos a ver que los estomas necesitan estar abiertos para que entre CO2 y se haga fotosíntesis. La planta tiene que hacer fotosíntesis todo el tiempo, si no se va a morir. Pero vamos a ver que quien limita la apertura de los estomas no es la necesidad de CO2, es la cantidad de agua. Así que
Si no hay agua, la planta va a cerrar estomas y qué pena que no entre para hacer fotosíntesis, CO2. Ahí el limitante y ahí el punto de partida para abrir o cerrar no va a ser la necesidad de estomas, va a ser la necesidad de no perder agua. Entonces, ahorita no voy a meter lo de CO2, lo voy a reservar para cuando lleguemos a fotosíntesis, pero ahí vamos a retomar ya lo del agua y lo de CO2 y la limitante es el agua, ¿no? Entonces, pero la radiación solar, aquí más que su efecto en la fotosíntesis, que obvio lo tiene, directo con el agua, ¿cuál sería? Mayor radiación solar sobre la superficie de la hoja, ¿qué provoca? Provoca mayor tasa de transpiración. Provoca mayor tasa de transpiración, gracias Jesús. ¿Por qué provoca mayor tasa de transpiración? Porque vamos a ver que la radiación solar lo que está generando también sobre la superficie, llega la radiación solar, entonces se está chocando sobre la superficie de la hoja y lo que genera también es un aumento de temperatura. Entonces su influencia en la transpiración, digamos, es indirecta porque lo que genera la radiación solar es aumento de temperatura. Si aumentamos la temperatura, disminuimos humedad relativa y entonces aumentamos tasa de transpiración. Entonces, a mayor radiación solar, mayor tasa de transpiración. Y esa mayor tasa de transpiración es por lo que acabo de decir, ¿no? ¿Sí queda claro eso, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, bueno, lo de la temperatura ya lo dijimos. ¿Por qué la temperatura? Bueno, ¿quién me lo quiere decir nuevamente? ¿Por qué un aumento de temperatura aumenta la tasa de transpiración? ¿Dónde está la relación? Yo, profesora. Bueno, como había mencionado, entre mayor temperatura, la humedad relativa sería menor, por lo que la tasa de transpiración o la pérdida de agua sería mucho mayor. Exacto, ¿no? Esa es la pregunta, esa es la respuesta correcta. ¿Tu número? Que luego pierdo en estar buscando el número 10. Entonces, bueno, ahí lo que nos dijo su compañera muy claro es, bueno, y lo que ya habíamos discutido. ¿Y el viento? ¿Por qué el viento puede tener un efecto en la transpiración? ¿Por qué a mayor viento o vientos más fuertes aumentan la tasa de transpiración? Saúl, Castro Díaz Saúl. ¿No está? Profesora. ¿Qué pasó? No sé si puedo contestar. ¿Qué pasó, Rita? Lo que pasa es que quería contestar lo que había preguntado, no sé adelante, si... Adelante. Adelante, sí, Rita. Bueno, pues yo pienso lo que había explicado anteriormente de la capa límite y los ejemplos que puso con el viento. Quiero pensar que cuando hay mayor viento, eso podría remover la capa límite y por lo tanto incrementa la salida de agua de la hoja. Exacto, ¿no? Muy bien, esa es la respuesta correcta. Gracias, Rita. Eso es lo que tienen que discutir también en su reporte y es precisamente la capa limítrofe se va a generar siempre en las hojas, no siempre. ¿Qué tan gruesa o qué tan grande? Pues dependerá también del tipo, del tamaño de la hoja, de la forma, porque a veces las hojitas tienen tricomas, por ejemplo. Si es como si tuviera arbolitos ahí, entonces, fíjense, ¿dónde habrá mayor aire acumulado o más concentrado el aire? En un lugar donde estén árboles, por ejemplo, en un pequeño bosquecito o en una planicie. El aire va a estar concentrado más donde están los árboles porque esos árboles van a hacer que no difunda tan rápido al resto de la atmósfera. Ahora llévenlo a milimétrico y en una hoja es lo mismo. Hay hojas que tienen también tricomas y muchos tricomas van a hacer que se mantenga esa capa limítrofe más tiempo, incluso que sea más resistente al viento cuando hay tricomas que cuando no los hay. Pero efectivamente, ¿qué es lo que hace el viento? Lo que dijo su compañera, pues barre la capa limítrofe
genera mayor diferencia entre el interior y el exterior de la hoja y provoca un aumento de transpiración, lo que ya habíamos explicado en la capa limítrofe. Muy bien. Obvio, también va a influir la temperatura, sobre todo la temperatura del suelo, porque con cierta temperatura el agua va a fluir mucho más rápido, pero también temperaturas muy altas en el suelo, pues el agua se va a evaporar del suelo. Pero ¿por qué la humedad del suelo va a influir en la transpiración? Parece algo lógico. ¿Cuál sería la razón? ¿Cómo sería la relación? Saúl, no está, ¿verdad? Cantú, Adonis, perdón. Cantú, tampoco está. Profesora, ya solo quedan 15 minutos para que termine la clase. Muchas gracias, Catherine. No, sí, Catherine. Muchas gracias. Anaí. Chavos, vengan a clase. Claro que no me oyen porque no están. Tobías. ¿Cuántos alumnos hay? 34. Tobías, sea feliz, está desayunando. Fíjense, alguna vez por ahí vi que decía algo que, bueno, ya, hay que echarle ganas, pero bueno, depende de quién. De todas maneras, quien está es porque le interesa, quien no está, para ellos va el mensaje, pero si no está, no escucha, ¿no? Humedad relativa, digo, la humedad del suelo es obvio, si hay humedad en el agua, la planta va a seguir absorbiendo por diferencias de potencial hídrico y va a transpirar. Cuando empieza a haber poca agua en el suelo, la planta empieza a recibir señales de que hay poca agua en el suelo y empieza a generar mecanismos para evitar la transpiración. Y un mecanismo importante es el cierre de estomas, ¿no? Si hay poca humedad en el suelo, la planta puede cerrar estomas y evitar la transpiración. De hecho, esta capacidad la tienen prácticamente todas las plantas. Vamos a ver que en las plantas de cultivo, por ejemplo, en las que acostumbra estar que se cultivan, pues, dependiendo del periodo del año, por ejemplo, en la zona donde estamos, cuando vengan a Chapingo, en verano, de 1 a 2, de 12 a 1 a 2 de la tarde, cuando la radiación solar es muy fuerte, pues las plantas tienden a cerrar estomas. ¿Por qué? Porque si no la tasa de transpiración sería muy, muy rápida, perderían todo el agua que está en el suelo y hay que acumularla, más bien hay que reservarla, ¿no? Pero eso va a traer consecuencias importantes, muy importantes en la fotosíntesis y en el rendimiento, que ya veremos cuando lleguemos allá a fotosíntesis, ¿no? Bueno, entonces, con eso terminamos de ver los factores que influyen en la transpiración. Traten de discutir eso en su artículo. Y ya nada más para irnos, voy a mencionar que hay otros 2 factores que pueden generar o participar, mejor dicho, en la absorción de agua de las plantas, pero que no tienen gran relevancia, por ejemplo, sobre todo en plantas de gran talla, ¿no? Y ese otro factor es la capilaridad. O sea, el agua va a subir en las plantas por efecto, en todas, por efecto de capilaridad, pero el efecto de capilaridad que se da gracias a las fuerzas de adhesión, de cohesión y de tensión superficial, lo que explicaba para tener la columna llena de agua, es lo mismo. Esas fuerzas se van a combinar para generar el efecto de capilaridad. Bueno, en todas las plantas se va a dar absorción de agua por capilaridad, pero se absorbe por capilaridad muy poquitas distancias. Entonces, una planta de 2 metros, de 3, de 5, ahí ya no va a llevar el agua por capilaridad. Pero en plantas de pequeña talla, sí. De hecho, por ejemplo, nosotros diríamos, no hay transpiración, no hay transporte de agua, ¿cierto o falso? No hay transpiración, no hay transporte de agua. ¿Cierto? Pero Cierto. ¿por qué en la noche, si ustedes riegan en la tarde, ya en la noche en la mayoría de las especies van a cerrar estomas
¿Y por qué riegan y sí absorbe agua la planta? Entonces, mucha de esa agua que se absorbe es por capilaridad. Pero estamos hablando de plantas de cultivo que llegan a lo mejor 70, máximo 1 metro, a lo mejor 1,10 se va a absorber el agua, ¿no? Pero no en plantas de mayor tamaño. Y el otro factor importante es presión radical, que ya con eso termino. Lo de agua lo discutimos la próxima clase y empiezo a hablar sobre nutrición, de tal forma que el jueves les digo, les toca, el próximo martes no tenemos clase, no tenemos práctica, porque ya es sobre fotosíntesis. Voy a dejar ese, no, mejor sí la vamos a hacer porque nos vamos de vacaciones, ¿verdad? Entonces, empezamos a hablar del tema el próximo lunes y el jueves presentan solo la lectura de potencial hídrico, ¿no? Al equipo que le haya tocado, creo que es el 2, no sé, ya lo vimos. Lees la lectura que tienen, presentan y listo, ¿no? Entonces, bueno, los dejo para que tengan chance por lo menos de cambiar de página para su otra clase. Que estén muy bien, se cuidan, sean felices. Rita, ¿qué pasó? Profesora, me mandó un mensaje la compañera Yulisen que tenía problemas con su internet. Ok, no hay problema. Gracias. ¿Alguien más? Ok, entonces nos vemos, jóvenes. Se cuidan. Que tengan bonito día. Bonito fin, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Gracias, profesora. Hasta luego. Bye.